acá en este día tan hermoso. Gracias a Dios por un día más que podemos estar juntos a ustedes para compartir palabra de Dios. Esta palabra que nos ayuda a comprender no solamente algunas cosas que pueden llegar a acontecernos o que nos acontece, sino nos hace entender cómo debemos vivir para agradar a Dios y también para tener una vida plena, llena de victoria. Quiero hablar en este día acerca de algo que Dios ha estado inquietándome para compartir con ustedes. Orando a la madrugada, en estos días atrás, venía a mi mente muy fuerte aquel texto del libro de Efesios, que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Renovar el espíritu de nuestra mente. Pero antes quiero leer algunos textos que nos van a ir guiando y ayudando a poder mirar lo que realmente quiero compartir con ustedes. El libro de Génesis, en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lo volvemos a leer. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vaya al libro de Eclesiastés ahora. Eclesiastés 7, 29. 7:29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, muchas cosas contra naturaleza, contra principios establecidos por Dios. Y vamos a ver ahora lo que dijo Jesús en Mateo 15, Mateo versículo 18 del libro de San Mateo 15, 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar, está hablando de lo espiritual, no contamina al hombre. Por ahí dice las escrituras que el corazón del hombre es malo, perverso, ¿no? Por lo tanto, yo no puedo confiar en mi corazón y no puedo confiar en mis pensamientos. Y cuando hablo del Señor de corazón, no habla justamente de esta bomba maravillosa, que este músculo que es el corazón como órgano, sino está hablando del asentamiento de nuestras emociones, allí donde tenemos y sentimos. Por lo tanto, todo lo que yo pueda sentir, como dicen algunos, ¿no? Yo me guío por lo que me dice mi corazón. Los cristianos nos guiamos por lo que dice la palabra, porque el corazón es perverso, es malo. Por lo tanto, si yo le hago caso a mi corazón,
no voy a ir por buen camino. Y algunos dirán, bueno, pero no todos los corazones, por decirlo así, son malos. Jesús dijo, el Señor dice que todo el designio del pensamiento del corazón de ellos, no habla de uno de ellos, de todo, era de continuo hacer solamente el mal. Por lo tanto, Dios tiene que ayudarnos a guiarnos por la palabra. Pero para guiarnos por la palabra debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Y ahora sí quiero ir entonces al libro de Efesios. Miramos. Por lo tanto, nuestro corazón y nuestros pensamientos propios quedan descartados para que podamos tener victoria en nuestro andar, para que podamos realmente agradar a Dios. Efesios capítulo 4, versículo 17, dice el Señor por boca de Pablo el apóstol: esto pues digo y requiero, requerir es mandar, urgente, en el Señor, que ya no andéis, le está hablando a los creyentes, ¿no? A los cristianos, a los que se habían convertido, que ya no andéis como los otros gentiles, como los que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente. ¿Ve? Aquí no podemos tener como creyente tener una mente o un pensamiento mundano. No podemos guiarnos. Nuestro corazón, por causa de la caída allí en el huerto de Edén, está inclinado hacia el mal. Lo dice la Escritura eso. El corazón del hombre está inclinado hacia el mal. Por lo menos mi corazón no es ninguna garantía de que yo esté caminando como Dios manda. Pero sí, si yo miro la palabra, si miro la Escritura, y en la Escritura encuentro de que yo no ando como los demás que no conocen al Señor, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, quiere decir oscurecido, sin luz, ajenos de la vida de Dios por dos cosas: por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dureza de corazón más ignorancia, ignorancia más dureza de corazón, se llega a esto. Dice versículo 19: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, al desenfreno carnal, para cometer con avidez, rápido, con mucho deseo, toda clase de impureza. Y le dice el apóstol Pablo, y nos dice a nosotros, a los cristianos, a los creyentes: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad, claro, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, conforme a la palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí está el corazón nuestro. Por eso dice el libro de Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Si mi corazón, si todo mi interior, si mis emociones no están en Cristo, es imposible andar en los caminos de Dios, porque no los voy a conocer, porque voy a permanecer en ignorancia y en dureza de corazón. Por eso dice la Biblia en el Antiguo Testamento: y anduvieron en sus propios pensamientos, en sus propias decisiones, en su propio corazón. ¿Y qué dice la Biblia? Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y el Señor quiere que nosotros avancemos en el crecimiento de la vida espiritual y en todo sentido. Qué pena a veces que hay creyentes que se quedan con baja estatura, ¿no? Espiritual.
porque siempre están anteponiendo su propia voluntad, sus propios pensamientos, sus propios deseos, antes que poner la palabra y la voluntad del Señor en sus propias vidas para ponerlos por obra. Por lo tanto, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, como vivíamos antes, ¿y cómo vivíamos antes? En nuestros propios pensamientos, ¿cómo vivíamos antes? Aquí lo dice el versículo 18, 17, 18, andando en vanidad, andando con el entendimiento entenebrecido, no entendíamos nada de las cosas de Dios, por ignorancia, por dureza de corazón, porque no queríamos aflojar, como se dice, ¿no? No queríamos hacer lo que Dios quería que hiciéramos. Y cuántos golpes se reciben, ¿no? Cuántas situaciones que uno pudiera haber evitado solamente con haber dejado de lado nuestros propios pensamientos y poner en nuestra vida la palabra del Señor, la obediencia a la palabra. Así que el viejo hombre, como éramos antes, que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, con entenebrecido el entendimiento, ajeno a la vida de Dios, en ignorancia y en dureza de corazón, por lo tanto íbamos hacia atrás y nunca hacia adelante. Que Dios nos ayude a poder entender, ahora que somos cristianos, que nos hemos convertido. Y el apóstol dijo, si es verdad que habéis oído y habéis sido enseñados por el Señor, usted tiene que despojarse. Ahora, cuando la Biblia dice, despojado del viejo hombre, ¿qué va a acontecer esto? ¿Como un milagro? De ninguna manera. Si no, ya estaría todo el mundo cambiado. Si fuera por milagro, Dios en un momento cambia a todo el mundo y se terminó. Sino que Él nos dice a nosotros, despojaos de vuestra vana manera de vivir, de ese viejo hombre que está lleno de vicios, conforme a deseos engañosos. Y dice aquí, que es el texto que quiero mirar, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. No podemos, como cristianos, seguir pensando como pensábamos cuando estaban en el mundo, o tener los mismos pensamientos que tienen hoy los mundanos. Hemos visto a creyentes en este tiempo abandonar al Señor y seguir sus propios designios, sus propios pensamientos, obedeciendo a su propio corazón, apartándose de Dios. Yo puedo decir, hoy estaba meditando en estos días, meditando en esta escritura, y yo puedo decir que soy fiel, porque lo puedo decir, o usted mismo puede decir, yo soy fiel. Bien, pero ¿qué dice la palabra de nosotros? Yo me miro en la palabra y soy fiel realmente, a no ser que ignore la escritura y a no ser que tenga duro el corazón. Claro que tampoco voy a entender nada, voy a estar bien según mi propio juicio, pero cuando me miro en la palabra soy fiel. Hace falta sinceridad, honestidad, dignidad para entender que cuando nos miramos en la Escritura, en realidad vemos si somos o no fieles, si estamos caminando en nuestra propia voluntad y nuestros propios pensamientos. Porque ¿qué es caminar en nuestros propios pensamientos? Es caminar en nuestra propia voluntad. Es hacerle caso al corazón de donde salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, el robo, los falsos testimonios, las mentiras, las blasfemias. Y eso lo dijo Jesús. El que conoce, como dice la Escritura, no hace falta de que nadie le diga qué hay en el corazón del hombre, porque Él conoce lo que está en el corazón del hombre. Por lo tanto, al Señor no lo vamos a engañar de ninguna manera. Podemos de repente tener una apariencia delante de la gente, pero delante de Dios, a quien tenemos que dar cuenta, estamos tan desnudos delante del Señor que no tenemos salida más que, si de repente encontramos algo que no funciona en nosotros, decirle: Señor Jesús, perdóname, lávame en tu sangre y ayúdame a caminar en tu voluntad. Cuando dice despojaos, está hablando de que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que poner, ahí sí que tenemos que poner nuestra voluntad para salir adelante,
orando, ayunando si hay que ayunar para cambiar, orando, buscando a Dios, leyendo las Escrituras, siendo fiel al Señor, poniendo en práctica la palabra del Señor. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque no olvidemos lo que dice el proverbio, ¿no? Que así como el hombre piensa, tal es él. Y habla de la apariencia, así en el libro de Proverbios, cuando dice te sientas a comer con él, te dice come, pero su corazón no está contigo. Hay otras cosas en el corazón. Y que dice que hay maldad, dice el Señor, cosas raras, extrañas, ¿no? Que no debiera haber en ningún cristiano, en ningún creyente, como dijo el apóstol Pablo aquí, si es verdad o si en verdad la habéis oído y habéis sido enseñado por él conforme a la verdad que está en Jesús. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos para cambiar nuestra manera de pensar. No podemos pensar como el mundo piensa. No podemos obrar como el mundo obra. No podemos obrar como los que no conocen a Dios, como los que no quieren saber nada del Señor, o no podemos pensar como piensan los que se apartan de Dios. Que Dios nos ayude a renovar el espíritu de nuestra mente. Y vestido, dice, tarea nuestra, ¿no?, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tres cosas acá, ¿no? Justicia, santidad y verdad. Y cuando estamos en esta actitud de hacer la voluntad del Señor, entonces desechando, dice, también lo tenemos que hacer nosotros, desechando la mentira. En este tiempo, cuánta mentira, Dios mío, terrible, los engaños, alta y esfera y baja también. Desechando la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y después sigue el capítulo 5, sed imitadores de Dios, como hijos amados. Andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó. Bueno, hay un montón de ahí que ya lo vamos a ver en otro momento. Pero qué maravilloso esto de tenemos que cambiar la manera de pensar. Hoy pareciera que todo lo que acontece y el mundo quiere llevarnos a pensar como ellos piensan, en cuanto a moda, en cuanto a maneras, en cuanto a la manera de vivir, de hablar, de hacer, de decir, de mirar, bueno, en todos los aspectos. Pero mire lo que dice en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no renovamos el espíritu de nuestra mente, si no quitamos de nosotros esa vieja manera de vivir, que está ese viejo hombre que está lleno de engaño y de vicios, no vamos a saber nunca cuál es la perfecta voluntad de Dios con nosotros. Por eso, cuando Job entendió el propósito de Dios, dijo, Él hará conmigo, o Él terminará de hacer conmigo lo que se ha propuesto. Y muchas cosas más como esta tiene, dijo. Él sabía que al final el Señor iba a terminar su obra en él.
Y Jesús mismo dijo también, separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, si no renovamos nuestra manera de pensar, si no renovamos aquello en nosotros y dejamos que la palabra nos dé entendimiento, porque no hay manera de entender las cosas del Señor si no es por medio de la palabra. Y si no la entendemos, por eso dice la Biblia, el Señor mismo dijo, yo te enseñaré y te haré entender. Qué importante el Señor como maestro, que nos enseña y nos hace entender. Qué bueno es eso, enseñarnos y hacernos entender lo que nos está enseñando. Así que la única manera de captar, por decirlo de alguna manera, las cosas de Dios, justamente es renovando el espíritu de nuestra mente. Pero primero hay que sacar todo lo viejo. Despojaos, dice. Despojaos. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, que andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, a oscuras, no entienden nada, ajenos de la vida de Dios, no saben nada de las cosas del Señor, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Y es peligroso porque dice la Escritura que después que se pierde la sensibilidad, se cae en la lascivia, en los deseos carnales, para cometer con avidez toda clase de impureza. A veces hablábamos con mi esposa estos días, cuántas personas que en otro tiempo caminaban con el Señor y andaban en el Señor, y hoy vemos que están en prácticas extrañas, y decíamos lo que dice la Escritura, por cuanto no quisieron oír la verdad, Dios mismo los ha entregado para que oigan a un espíritu de mentira. Y qué triste es perder por causa de no obedecer, perder la guía de Dios y quedar en las manos del mismo enemigo para que nos lleve a creer mentiras y andar de esa manera en vanidades, en impurezas y en cosas que no agradan a Dios y que nos hacen perder a nosotros la salvación de nuestras almas. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y para eso tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. No podemos ser buenos cristianos si somos buenos mundanos. Y no podemos ser buenos mundanos si somos buenos cristianos, ¿no? De ninguna manera. O somos mundanos, ajenos a las cosas de Dios, o somos verdaderos cristianos con un entendimiento renovado, con una mente renovada, con un corazón en las manos de Dios. Y vuelvo a repetir, en la Escritura vemos mucho que se guiaron por su corazón y cayeron en desgracia. Escuche bien lo que dice la Biblia acerca de Satanás. Hasta que se halló en tu corazón orgullo, pecado, maldad. Y de ahí pasó al ser humano cuando el hombre fue engañado allí en el huerto del Edén. Su corazón también se pervirtió, como dice el libro de Eclesiastés. Aunque Dios lo había hecho derecho, el hombre se torció, se pervirtió. Y esa naturaleza caída ha pasado, dice la Escritura, a todos los hombres. Pero cuando nos encontramos con Cristo, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, comenzamos a caminar de la mano con Él. Entendemos entonces que debemos despojarnos de toda mundanalidad, de todo pecado, de todo vicio, el cual nos tuvo engañado, ¿no es cierto?, en nuestro tiempo, cuando no conocíamos al Señor. Pero ahora caminemos en justicia, en verdad, en amor, y podamos alcanzar un día la vida eterna. Y digo alcanzar, quiero decir permanecer, porque nadie se salva por ninguna obra ni por
que es buenito, ni porque haces cosas de ninguna manera. La salvación es solamente por aceptar a Jesús como Salvador, aceptar el sacrificio de la cruz. Y después todo lo demás es añadido. Y claro que sí, tenemos que hacer buenas obras, pero no para salvarnos, sino para agradar a Dios y permanecer en vida eterna. Que Dios nos ayude. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dios les bendiga y será hasta mañana